Manuel Cao. A fondo. A ver, empiezo con varias preguntas. ¿Está o no acusado de espionaje directo el ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha? ¿Qué quiere decir entonces la Fiscalía cuando lo encarta por conspiración para actuar como un agente de un gobierno extranjero o cuando lo califica de agente ilegal? ¿Cuáles son los puntos clave para que una persona sea considerado un espía? ¿Es lo mismo un agente que un espía? Esa es otra pregunta. Aquí en los Estados Unidos, voy con otra, si uno se inscribe puede actuar abiertamente como agente castrista. Hablaremos también de los daños causados por el traidor. Tendremos la opinión experta en solo segundos. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Muy bien, contamos con la opinión experta del capitán Enrique García, ex oficial de inteligencia. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Y además de eso, subrayo una cosa. Es realmente un placer estar en la compañía de mi querido y admirado amigo José Cohen aquí también. También, capitán José Cohen, ex oficial de inteligencia. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Privilegio. Hice muchas preguntas para una sola introducción, pero vamos a ir paso por paso. Ayer se discutía aquí si cuando tengo pues aquí la acusación, cuando dicen que está o que se declara culpable, incluso se va a declarar, de conspiración para actuar como un agente de un gobierno extranjero y defraudar a los Estados Unidos, ¿podemos decir como periodista que está acusado de espionaje, sí o no? Bueno, lo que pasa es que bueno, hay que ver cómo lo interpretan los abogados, ¿no? O sea, que según la ley, lo que dicen, regulan las leyes norteamericanas, de facto, para mí, si tú me preguntas, sí, eso es espionaje. Hay que ver, bueno, en el sistema legal, evidentemente, funciona distinto, ¿no? ¿Cómo no? Y también, a ver, José Cohen, acusado de actuar como un agente ilegal de un gobierno extranjero, porque, y aquí me salta una duda, en el lenguaje de la inteligencia castrista, un ilegal, ustedes me dicen si estoy equivocado o no, es aquel que está con una identidad falsa, como 4 de los 5 espías de la red Avispa, ¿no? Pero eso es un oficial ilegal. Un oficial ilegal. Un agente ilegal es porque él operaba. Primero, él es un agente de servicio de inteligencia cubano, porque él tenía plan de comunicación. Enrique te puede dar una disertación de eso. Tenía entrenamiento, comunicación secreta, plan de comunicaciones, todo lo que es un agente entrenado. Y dicen que es un agente ilegal porque él actuó ilegalmente, o sea, no está autorizado para Estados Unidos. No porque está en el concepto, Enrique, del ilegal, del espía ilegal que está con identidad falsa. Son dos lenguajes distintos. Sí, porque es que no tenía ninguna identidad falsa, él era Rocha. Él era Rocha, claro. Él era Rocha. Ahora, Enrique ha dicho varias veces, y yo no sé si ya lo ha aprendido, que un espía o un agente es aquel que trabaja de manera secreta, sí, subordinada, consciente. ¿Cómo es? Consciente. O sea, él está consciente de lo que está haciendo. ¿Y cuál es la otra? ¿Era 4? De manera subordinada, consciente y sistemática. Sistemática. O sea, y lo más importante, faltó una palabra, secreta. Secreta. Un agente es aquella persona que trabaja de manera secreta, consciente, subordinada y sistemática para un servicio de inteligencia. Quiere decir, la agente es aquella persona que aceptó realizar un trabajo clandestino, secreto, porque es ilegal además. Ahora, o sea, hay otra cosa, y Enrique también te puede dar una cátedra de esto. El agente, para que sea autorizado ser agente de la inteligencia cubana, tiene que tener acceso a información secreta. No es un periodista. Para eso existe otro tipo de relaciones de inteligencia. ¿Relaciones de confianza? Sí, puede ser relación de confianza, vínculo útil, puede ser cualquier otra cosa. Pero un agente es la persona que cuando tú le dices al jefe, vamos a reclutar a Rocha, ellos te dicen, ¿qué acceso a información tiene Rocha? ¿Él tiene acceso a información secreta o él es una persona de influencia en el Congreso, en el Senado? Aquí hay gente que hace mucho daño sin llegar a ser agente, públicamente. Porque no trabajan de manera secreta. Porque no tienen acceso a información secreta. No tienen acceso a información del gobierno, no tienen acceso a información confidencial. Un espía, por ejemplo, en el espionaje industrial, son personas que roban secretos. Bueno, como los de Canadá, aquella vez de la conferencia de prensa, correcto, que tuvieron que roban expulsar, secretos, ¿no?, privados de la compañía, no autorizados a compartir. Sin embargo, yo he visto también que
tanto las leyes como hasta el FBI aquí usan un lenguaje raro. Cuando el caso de Manuel Collazo Usayán en el 92, que el que Enrique García estuvo involucrado y conoce perfectamente, que era tercer secretario de la Misión Permanente de Cuba ante la ONU, cuando lo expulsan, recuerdo aquel día de agosto del 92 o septiembre, ¿no? El lenguaje que usan es también muy raro. Dicen, le han dado 48 horas para que abandone el país porque se le probó que estaba haciendo funciones ajenas a aquellas para las que había sido acreditado. Mira cuántas vueltas para decir lo mismo, que estaba espiando. Es el lenguaje diplomático. En este caso, cuando se sabe, cuando el Departamento de Estado dice eso, es que es espía. Estaba haciendo espionaje, estaba haciendo una actividad ilegal en el país. Pero esto parece que en el lenguaje diplomático, bueno, pues se usa otra terminología. No, es que, y en realidad le dieron a él lo acreditaron para ser diplomático. Todas las embajadas en el mundo, los oficiales de inteligencia trabajan bajo un manto diplomático. Sí, sí, una fachada. Y aunque yo sepa que tú eres un oficial de inteligencia, el FBI lo sabe, todo el mundo lo sabe, te chequean y todo, ¿ok? En el momento que quieren expulsarte, tienen que decir, hiciste actividad ajena para lo que tú fuiste acreditado, tú eres un diplomático, tú eres un cónsul. Por eso que digo que todo este lenguaje es un lenguaje leguleyo. Porque al final el tipo es un espía, ¿no? Además, porque además quien lo descubre, o sea, el Departamento de Estado, en el caso de los Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores en otros países, es quien acepta al diplomático extranjero en su país. El Servicio de Contrainteligencia es quien detecta esa actividad, le informa y le entrega las pruebas al Departamento de Estado. En este caso, entonces el Departamento de Estado utiliza todo este vocabulario para que tiene decir que usar es un espía. legalmente. Ahora, otras veces Enrique ha explicado, no siempre un agente tiene que tener acceso a cosas secretas. Tú has explicado que hay el agente indicador. Sí, o sea, hay agentes el que agente pueden ser buzón. reclutados. Sí, correcto, sí. Como agente indicador puede haber un ¿Qué agente. hace un agente indicador? Por ejemplo, el agente indicador es aquella persona que a lo mejor, como explicaba Pepe, no tiene acceso a información secreta de inteligencia, pero tiene la capacidad de indicar, por ejemplo, un profesor universitario o está en una posición que puede decirle a la inteligencia, esta persona es reclutable, tiene futuro, tiene posibilidades, tiene perspectivas, etcétera. Hay, por ejemplo, el Departamento Ilegal de la Inteligencia recluta, viví ese trabajo, recluta personas en diferentes países que a lo mejor trabajan en un cementerio, en la oficina que expide los pasaportes, en la oficina que expide licencia de conducción. Esa persona va a realizar un trabajo ilegal porque se va a robar documentación, se va a robar evidencia, que como tal en sí no es secreta, pero el hecho de robársela ya lo está haciendo hacer un trabajo secreto, no, y él está consciente que está trabajando para el servicio de inteligencia. Exactamente. Sí, es muy importante a la hora de encausar a alguien si está consciente o no. Esto, por supuesto. O sea, ¿puede alguien que sin estar consciente de que está espiando terminar haciendo un trabajo a favor de una agencia extranjera? Bueno, Pepe puede ampliar lo que yo voy a decir, José Cohen, pero voy a decir una cosa. No los agentes. Yo atendí relaciones de confianza que supuestamente no tienen la categoría de agentes, son personas que colaboran con el Servicio de Inteligencia cubano de manera abierta, pública, y no llegan a entregar información, pero hacen tareas de influencia o trabajan tareas de influencia en la prensa, en la política, etcétera, etcétera. Yo no conocí una relación de confianza con que no trabajara de manera secreta para la inteligencia cubana, no supiera que estaba trabajando para la inteligencia. Ese es el que sabe que está trabajando. En La Habana, el chivo con tontera no sirve de nada, ¿no? Exactamente. Ahora, otra pregunta curiosa en este caso, digo porque nos vuelven locos como periodistas, ¿no? Sí. Este término sí, este no, en realidad el caso no es tan fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Es lo mismo un agente que un espía? Sí. El espía es la manera tradicional de llamar. O sea, que por eso digo, entonces vuelvo a lo mismo. Es la manera vulgar. Antigua y tradicional. Un espía, Rocha es un espía. Hacía trabajo de espionaje ilegal, usando su manto y su estatus para entregar información. Espía, es el espía. Lo que pasa es que el espía es el nombre histórico, que el espionaje es tan antiguo como la prostitución, el espionaje. Claro, entonces como los oficiales de inteligencia, en definitiva, son considerados espías también. Claro. Ahora, por ejemplo, cuando los profesores Álvarez, que eso fue una discusión con algunos de la propia universidad, cuando el FBI te dice, estaban entrenados, ¿qué te están diciendo? Eran agentes
O sea, no es que ellos estaban equivocados. No, Tú recibiste un entrenamiento para transmitir, para recibir, etcétera. Ahí no hay estabas súper consciente de lo que estás haciendo, ¿no? No, seguro. Mira, Enrique habló algo interesante que tiene que ver con este tema. Existen personas que por no tener posibilidades informativas de esta naturaleza se convierten en agentes de influencia y medidas activas, porque son las personas que tú, tengo una buena relación con el periodista, tenemos valores comunes, y yo te digo, ¿por qué no redactas una columna sobre este tema y tratamos este tema? Una manera de influir, y puede que tú hasta un punto no sepas que yo soy un oficial de inteligencia, puede ser que en ese momento al comienzo... Pero te estás dejando manipular. Te estás dejando manipular con una con la misma intención, porque tú sientes lo mismo que siento yo. No, y agentes de influencia pública que no se esconden, que lo que hacen es hablar abiertamente a favor del régimen castrista, que esos son los más difíciles porque no tienes cómo arrestarlo. Aruca, aquí yo recuerdo una vez que en el Herald le escribí, le escribí una carta directa y el periódico no me quería poner porque yo decía, usted señor agente. Y entonces el periódico me dijo, no, y entonces yo le puse, bueno, pongo entre paréntesis de viaje. Él era un agente de viaje, ¿no? Sí. Digo yo, no sé, todo eso. Vamos cuando regresemos a preguntar exactamente eso a ellos, que son los expertos. ¿Se puede abiertamente ser un agente de Castro aquí sin que te encaucen? Volvemos. A ver, muchísimas preguntas en este mundo tenebroso y fascinante a la vez. Es algo curioso, ¿no? En el caso de Rocha. Vamos a ver nuevamente en pantalla de qué se le acusa, ¿no? Conspiración para actuar como un agente de un gobierno extranjero y defraudar a los Estados Unidos. Esto es lo que él ha reconocido, tengo entendido, y actuar como un agente ilegal en un gobierno extranjero. Aquí el término ilegal ya vimos que es otra cosa. Entonces me salta la pregunta. Si tú vienes y te inscribes y dices, yo soy un agente del gobierno cubano, ¿te puedes quedar aquí trabajando para el régimen castrista? Sí, o sea, hay un término, pero no obteniendo información secreta, volvemos, eso sería espionaje. Registrarse como un agente extranjero es realizar lo que se diría en términos de Estados Unidos, lobby, o sea, hacer un lobby a favor de los intereses, influencia a favor sí, porque ya no puedes engañar a de nadie, eso, ¿no? En el caso de Cuba estamos aburridos de ver aquí en todas partes a gente que no está registrada, que hace influencia a favor del régimen cubano. Eso es una cosa, eso es lo que... A esos que abiertamente hacen un lobby a favor del régimen castrista, ¿se les podría acusar de no inscribirse como agentes extranjeros? Si se prueba que están recibiendo instrucciones del régimen castrista, sí, porque tú puedes hacer lobby en este país, tú puedes influenciar si vas y te registras en el Departamento de Estado. Pero ellos dicen que la libertad de expresión, por ejemplo, las congresistas que acaban de estar en Cuba... Porque ahí viene el problema, pruébale que está recibiendo órdenes de Cuba. Porque una cosa es que ellos lo hagan por su propia voluntad y su propia ideología, y otra cosa es que recibe instrucciones de un gobierno extranjero. Aun cuando no haya acceso a información secreta, aun cuando sea nada más para influir. Pero si ellos le pueden demostrar que ella está recibiendo orientaciones, instrucciones y para influir en la política de Estados Unidos hacia Cuba, y no es su propia voluntad, su propia condición ideológica, su propio sentimiento, Estados Unidos tiene derecho a reclamarle que está haciendo un trabajo sin estar legalizado. Pero hay que probar eso, y ese es el punto. Es la diferencia entre vivir en un sistema democrático como el de Estados Unidos o una dictadura como en Cuba. En Cuba sospechan que tú eres espía y te meten preso, o sea, no, directamente, y te condenan por convicción. Aquí probarlo es muy difícil, entonces la gente se registra y hay gente que no se registra, pero probarle que está recibiendo instrucciones es difícil. Antes de hablar de los daños que podría haber, imagínate, debe ser innumerables, ¿no? Tú explicaste una vez otro tipo de agente, el agente correo. Dijiste algo como que podía estar alguien pasando la información, quería pasar información de Nueva York a Cuba y en vez de pasarla directamente, el agente correo estaba en Buenos Aires, llegaba allí. Y ¿qué es un agente correo? Bueno, el agente buzón. El término agente buzón. Agente buzón, es como se le llama. El agente buzón es una persona que puede ser cualquiera, más pasa desapercibida, es una persona...
En el trabajo que, bueno, me tocó realizar a mí en países, por ejemplo, que no tenían centro de inteligencia, cuando no tenían relaciones diplomáticas con Cuba, era muy típico que los agentes en esos países tuvieran que usar agentes buzones en otros países, por eso conocí bastante casos y aquí se aplicaba también. Es una persona que se recluta, su única misión es en el correo de su casa o en el P.O. Box que está su nombre, recibe información, documentación, libros de parte de ese agente, que dentro de esos documentos vienen a su vez usando medios de inteligencia como pueden ser micropuntos, escritura secreta, etcétera, etcétera. Vienen informes de esos agentes que se envían a esta persona, a esta agente buzón lo recibe, por ejemplo, que está en Nueva York, se lo manda a un amigo en México, el amigo en México, que es agente buzón, recibe esa información de la gente que está en Nueva York y va y se lo entrega al oficial del Centro México que lo atiende y ahí se saca toda la información que está saliendo. Por la de valija Estados diplomática que la usan porque se supone que es inviolable, ¿no? Por la valija diplomática, parte, porque realmente la mayoría de la información valiosa no sale incluso por la valija, sale a través de los cables cifrados que van desde el Centro de la Inteligencia en México, en este caso, hacia La Habana. Mira, yo conozco un caso de pero fíjate que estos agentes tienen acceso a información secreta, porque ellos no roban secretos del gobierno, pero solamente decir, entrega la información en tal lugar, la información que yo te estoy dando es extremadamente secreta, porque ellos saben que están haciendo algo que es completamente... Aunque ellos no la hayan ni leído, ni sepan qué es, ya No, y tocando. nada más, y de hecho estás compartiendo con él la información de un agente. Sí, es como la droga, Mira, llévame esta maleta, tú no sabes qué hay pero adentro. solamente saber que se la tienes que entregar a alguien. Mira, aquí hubo un caso que había que recontactarlo. Se había perdido las comunicaciones y le mandaron un tipo a su casa con el plan de comunicación de seña y contraseña. El tipo le tocó la puerta. Era un agente buzón, pero date cuenta que estabas ahí. Ese hombre tenía conocimiento de que esa persona que estaba visitando era un agente del gobierno. No, y a cubano. Juan Antonio Aboy, Antonio, ¿cómo se llama? Aboy, el buzo famoso de la red Avispa, el último capturado. Le estaba contando, yo tengo su expediente. Él no quería seguir trabajando con el régimen castrista. 4 que mirándose la cara lo abordaron y le dijeron, oye, ¿qué te pasa? Y lo volvieron a reclutar. Ahora, daños. ¿Tú tienes algunos datos, alguna sospecha de un daño concreto hecho por esta persona? Yo sí. De hecho, lo he hablado con él. Mi amigo Rolly fue detenido en el año 96, cuando él era el segundo jefe de la Oficina de Intereses en La Habana. Rolando Sarraf Trujillo, Rolando ¿estás hablando? Sarraf. Es el que intercambiaron Correcto. durante el intercambio de Obama por... Sí, ese mismo. Y yo es altamente probable que este hombre haya tenido acceso a esa información. Y la razón por la que yo pude haber salvado mi vida fue me fui antes de tiempo. O sea, que tú crees que, porque ya vimos la demanda que ha hecho la familia de Payá, Sí. aparentemente, y no acabo de entender qué es lo que pasa, pero aparentemente hay unos cables que este señor Rocha envía cuando estaba trabajando en el Comando Sur con información sobre Payá. Filtración de Wikileaks también. Ajá. Salieron, o sea, leí la información que son que los que están las copias de los cables parece, ahora falta que lo piden, pues bueno, fueron Porque obtenidos están en los cables que se filtraron. los cables que venían de la embajada de Estados Unidos, o sea, de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, al jefe del Comando Sur. Claro, cuando todo lo de Assange, ¿no? Que salieron todos los cables. Exactamente. Ahí hay algunos cables donde hay... Hay uno, no, hay muchos. Se plantea que hay 2 años de comunicaciones, fue lo que yo leí. Yo no los he visto, pero la noticia dice que hay 2 años de comunicaciones. O sea, que podría hacérsele que es lo que han hecho. Se una habla de demanda varios civil. reportes en Claro. los cuales se menciona para allá. Pero agregando a lo que dice Cohen, es importante porque si vamos a decir por fecha, en esa fecha fue, o por esa fecha también fue el deplorable y criminal derribo de las avionetas de los hermanos al rescate, donde ya hemos hablado... Él estaba antes, trabajando en la Embajada de Cuba en ese momento. Exactamente, donde hemos hablado La misma de fecha. la mano de Ana Belén Montes en la DIA, en la inteligencia militar, estaba asesorando al gobierno norteamericano, diciéndole que Cuba no era un peligro, que Cuba envió una persona a verla a ella diariamente, a un oficial para verla a ella diariamente. En medio de eso, este señor estaba en La Habana. Entonces, ¿quién ayudó a la dictadura cubana a hacer el cálculo? A envalentonarse, a tener seguridad. De que Estados Unidos no iba a hacer nada. ¿Quiénes ayudaron? Bueno, parece que no solo fue Ana Belén Montes, puede haber sido este señor también. Mira, en el año 94, cuando yo vine para acá, que me pude escapar de Cuba, Rolando no estaba en Cuba. ¿Estaba dónde? ¿En Moscú?
En Moscú. Por razones que no vamos a entrar ahora en detalle, él regresó, sus padres eran... Pero yo tengo entendido que tú le advertiste que no regresara. Son acuerdos. Es muy arriesgado que yo salga de Cuba, tú andes conmigo para arriba y para abajo, estés en Moscú y regreses a Cuba, te estás exponiendo a una situación. Pero aún así, quien podía haber explicado, dicho algo respecto a Rolando era yo, y no lo hice por años. Pero estas personas sí pudieron. Entonces, si ahora tú te pones a estudiar de qué manera ellos dieron con Rolly, de qué manera, este es una de las personas más sospechosas para mí, que yo no la tenía en mi panorama, a raíz de cuando ha sido detenido por el cargo tan importante, que tengo entendido que tenía acceso a esa información, a ese nivel de información. Entonces, claro, evidentemente pudo haberle costado hasta la vida. 20 años de vida, ¿no? No, 20 años, pero pudo haberle costado la vida O sea, a un hombre. 20 años fue un milagro. 20 años Bueno, fue porque lo probablemente negociaron. porque por la posición del padre no lo fusilaran, ¿no? No, ellos no entienden nada de eso, no les importa. Oye, a Rolando lo detuvieron, le hicieron una trampa y lo detuvieron. El padre siendo coronel de la inteligencia. Y el padre no sabía dónde estaba el hijo. Lo desaparecieron. Oye, ¿tú te imaginas la cantidad de amigos que tú puedes tener en esa entidad de inteligencia y contrainteligencia? Bueno, Enrique sabe. Es más, Enrique es amigo personal del padre. Estudió con su papá. El Moro Elías. El Moro Elías. Pero aún así el padre no sabía dónde estaba su hijo. Nunca. Ven acá y hago esta, por si está viendo el programa, esta invitación pública. ¿Cuándo piensa hablar Rolando Sarraf Trujillo? Claro, todo el mundo me escribe, le he mandado cartas. Debería hablar ya, ¿no? Saber, no sé, a mí me parece. Hay otros, Alcibiades Hidalgo ha hablado muy temprano y estaba en una posición bastante complicada, A mí ¿no? me parece que la situación de Rolly es diferente, por ejemplo, diferente a la situación nuestra. Además, tuvo Porque muchos fue un años proceso preso. donde Pero si ya Cuba lo soltó, Cuba no lo va... No, pero sabe Dios, no conozco los detalles, pero fue un proceso de negociación entre los dos gobiernos. Entonces, cuando hay un intercambio de esto, a mí lo que me llama la atención es los espías esto en Cuba. Yo sé que hay una hermana de España habló en un momento determinado. Sí, ¿no? antes, Vilma, como no, Vilma, sus dos hermanas. Bueno, también. tíranos un cabo ahí, como dirían en La Habana, Pero- ayúdanos a que hable, ¿no? Si estuviera en mis manos, él Hay es que mi amigo. subrayar que el trabajo que Estamos Rolly- hablando, disculpa, para que el público No, sepa, la lo sé. persona que entregaron a cambio de las negociaciones, a cambio de, ¿cómo se llamaba el que estaba acusado de espionaje en Cuba? Sí, en el judío. momento? Ajá. Sí, exactamente, sí. Bueno, a cambio de los 5 espías. Pero yo lo que iba a cambio subrayar de los 3 que quedaban. bueno, No. que- Y sin él, y si no hubieran soltado a Rolly, no había negociación, porque Cuba nada más quería entregar a este señor al que llevó al señor. los radios, Sí. por decirlo de Alan alguna P. manera. Groff. Alan Yo Cross. quería subrayar una cosa, ¿no? Porque sí, lo que hay que reconocer también desde otro punto de vista es el trabajo, el valor inconmensurado que tuvo el trabajo que Rolly, junto con José Cohen y otras personas que integraban esa red en Cuba, realizaron, y el valor y el aporte que hicieron a la seguridad nacional de los Estados Unidos, del cual Rolly fue parte, ¿no? Entonces es una cosa que es importante destacar también, ¿no? Mira, tú que estuviste por allá por Sudamérica, en la televisión argentina se discute si hay infiltrados cubanos y venezolanos agitando las aguas. Hoy hubo una manifestación contra Milei grandísima, porque Milei, yo creo que anunció ya de alguna manera sus primeros pasos económicos. Vamos a la pausa, pero nos vamos con esta. Si pudiéramos poner antes de irnos a la pausa lo que se ha dicho en la televisión argentina, porque es interesante. Bueno, y les agradezco a ustedes la presencia, porque cuando regresemos tenemos las lecturas que nos dejan lo sucedido en torno a la muerte y también el velorio y el entierro de Navalny en Rusia. Así que tenemos mucho todavía que conversar. Miren esto que está diciendo la televisión argentina sobre la participación cubana en las protestas. Dice Javier Milei que le tiene miedo a alguna agitación social en una protesta porque se detectó que en esas movilizaciones en las últimas había venezolanos y cubanos infiltrados. Lamentablemente es así, está comprobado de varias maneras. Algunos inclusive parecían periodistas O sea, inteligencia cubana y venezolana en la Argentina. También acordate con los disturbios que hubo hace, ¿cuánto? 2 años en Chile. Sí. También eran gente de otros países y que tienen aparentemente un grado de preparación importante.